Cuando hablamos de estiramiento siempre nos vamos por la colchoneta y al suelo. Sin embargo, esta vez he decidido hacerlo de pie y con la ayuda de un banco, un cajón, un apoyo alto, con el que nos vamos a servir para ampliar ese repertorio de ejercicios que habitualmente no tenemos o no los utilizamos porque siempre nos vamos al suelo a estirar, a esas posiciones cómodas. Y yo siempre digo que lo cómodo no es funcional. Todo lo que sea estar de pie, con la mirada horizontal, los brazos libres, los pies en el suelo, al cuerpo le gusta. Así que si puedo hacer estiramientos también en posición vertical, mejor. Lógicamente vamos a hacer unos estiramientos sencillos, aplicables a todo el mundo, que todos los podéis hacer, pero un poquito fuera de lo convencional porque vamos a utilizar un cajón y los vamos a hacer un poquito dinámicos y saliendo un poquito de esos ejercicios pasivos, tradicionales que vemos de forma habitual. Lo podéis hacer con una silla, con un banco. Si tenéis un banco, este es de una altura de unos 50 centímetros, porque es la altura ideal para los ejercicios que vamos a ver ahora. Así que si tenéis oportunidad de tener algo de material, de intentar tener algo a vuestra disposición, haceros de un banco de madera, 40 por 50 por 60. Con esto vamos a tener un repertorio de asistencia, de ayudas, que no solamente para estirar, sino para hacer muchas cositas. Así que si podéis disponer de él o fabricároslo, mucho mejor. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una serie de estiramientos dando una especie de circuito de vuelta para que lo podáis repetir una y otra vez, donde vamos a involucrar o vamos a intentar centrar ese estiramiento en la cintura escapular y en la cadera, que son siempre esas estructuras articulares con ciertos grupos musculares que hay por ahí con exceso de tensión. Yo no soy partidario de hacer un estiramiento, descansar y volver a hacerlo otra vez, sino de estirar un grupo muscular, ir a por otro y volver luego a repetir todo en forma de secuencias de movimiento. Me resulta más ameno, me resulta más dinámico, me resulta más continuo. Así que vamos a dar una vuelta a todo esto y luego ya vosotros, como vais a tener el vídeo a vuestra disposición, lo deberíais repetir una y otra vez o escoger 2 o 3 ejercicios y montarlo en forma de circuito. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a utilizar nuestro cajón y vamos a empezar desde aquí en posición arrodillado y nos vamos a ir levantando hasta terminar de pie, para ir trabajando un poquito lo que es la cintura escapular y después la cadera. Desde aquí abajo vamos a empezar estirando la cintura escapular y vamos a estirar 2 músculos que suelen ser muy tónicos, los pectorales y el dorsal ancho, que nos impide a veces levantar el brazo hacia arriba. De los pectorales le vamos a dar énfasis al pectoral menor, que el pectoral menor se estira aquí haciendo una rotación externa y con el brazo en flexión de 90 grados. Para hacer esa rotación externa, lo que vamos a hacer es ayudarnos del cajón, apoyamos el antebrazo y de esta forma, con nuestro propio peso corporal, apoyando esta mano en el suelo muy suave, lo que vamos a hacer es dejarnos caer hacia abajo, ¿veis? Y de esta forma, al bajar el cuerpo, lo que estamos haciendo es una rotación externa del brazo. Y desde ahí vamos a conseguir un estiramiento muy favorable del pectoral menor, que es ese músculo pequeño, profundo, que suele estar tenso y acortado y que nos invita a esa situación cifótica. Así que este ejercicio nos permite llevar a la espalda en extensión y a cambiar ese patrón de actitud cifótica a un patrón de extensión. Lo probamos al otro lado. Al apoyo el antebrazo, veis un poquito aquí en diagonal, para fijar el antebrazo y desde ahí me dejo caer hacia abajo. Me dejo caer hacia abajo. ¿Veis? Hago 2 o 3 repeticiones un poquito dinámicas, controladas, y cambio. Y ahora el siguiente es para el dorsal. Vamos a colocar los brazos a la anchura de los hombros más o menos y con el pulgar hacia arriba, ¿veis? El pulgar hacia arriba, brazos extendidos ahora y dejo caer el cuerpo hacia abajo. Vamos a intentar que la cadera esté encima del apoyo de las rodillas. De esta forma conseguimos delegar un poquito de carga de peso hacia los hombros para conseguir ese estiramiento del gran dorsal. Cojo aire, suelto el aire y controlo la bajada. No me dejo caer de forma pasiva, sino que yo la controlo un poquito. La voy regulando con mi propio peso y vuelvo a repetir todo. Pectoral menor. 1,
2, dorsal, pectoral menor al otro lado. Y después de esta secuencia de estirar el pectoral menor y al dorsal, mi patrón ya es otro, ya no estoy en estas situaciones sino en esta. Así que este ejercicio, estos dos, es una secuencia para todos esos que pasáis muchas horas sentado en una silla, que somos todos. Esto es un salvaespaldas. Vale, este lo repetiríamos un par de veces más. 2, 3, 4 rotaciones sería lo ideal, ¿de acuerdo? Pasar una y otra vez de forma dinámica, pectoral menor, dorsal. Y desde aquí vamos a hacer otro, que a mí me gusta, que es para darle capacidad de extensión dorsal a la columna. Como tengo el cajón, lo que vamos a hacer es apoyarnos, que notemos que las escápulas están totalmente apoyadas en la superficie de arriba del cajón, y ahora desde aquí solamente lo que vamos a hacer es dejar caer el peso de la cadera, el peso del tren inferior, y de esta forma lo que vamos a conseguir es una extensión de la columna, pero en tracción. Lo que vamos a hacer es descomprimir a la columna, a esas vértebras, sobre todo dorsales, que están comprimidas, que están presionadas de todo el día, están en situaciones sentadas, la vamos a poner en la posición contraria, es decir, a una extensión y a una descompresión. Como seguramente al dejar caer la cadera hacia abajo hay más peso en la parte inferior y tendemos a dejarnos caer hacia adelante, el cuerpo acompaña y arrastra al resto del cuerpo, y tengo un cajón, lo que hacemos es con las manos, me sujeto detrás, cojo aire, abro la parrilla costal, los brazos atrás y consigo además añadir ese patrón, esa expansión de toda la parrilla costal. Cojo aire, dejo caer la cadera, suave pero progresivo, y desde aquí cojo aire otra vez. Abro la parrilla costal, suelto el aire, y otra vez. Abro la parrilla costal, hago un par de respiraciones amplias y con eso ya logro esa extensión dorsal de la columna localizada en la zona torácica, mientras que la región lumbar ni se entera, lo localizamos todo en la parte superior. Y lo que hacemos es bajarnos un poquito para ir delegando la parte del estiramiento, la parte de extensión, en diferentes zonas de la columna dorsal. Me bajo un poco y desde ahí otra vez cojo aire, suelto el aire. Vais a notar cómo al soltar el aire y dejando caer el peso hacia abajo de la cadera, vamos a notar que incluso suenan esos segmentos interdiscales que suenan clac, clac, clac. Eso es porque se están descomprimiendo, hay demasiada presión. Entonces no pasa nada porque suenen ahí la espalda un poco. Ya estamos quitando esa presión que ha ido acumulando durante todo el día. De aquí podemos hacer una variable que es la de una pierna, flexionarla y apoyarla. Y así le damos un poquito de rotación a la cadera y después al otro lado. Una vez más, a un lado. Y hacia el otro. ¿Veis? Cruzo la pierna hasta apoyar la rodilla en el suelo. Y desde aquí me levanto suave, muy despacio, porque a veces el levantarme rápido puede provocar un poquito de mareo por la bajada, caída rápida de la presión del flujo sanguíneo. Este ejercicio lo debemos hacer progresivo, despacito, para darle movilidad a esa extensión dorsal, a esa columna de la región torácica que se nos va quedando en flexión. Y lo que hemos hecho ha sido darle extensión y rotación. ¿Sí? Vale, desde aquí lo que vamos a hacer ahora es estirar los flexores de cadera ayudándonos del apoyo del cajón.
lo que vamos a hacer es echarnos hacia atrás hasta que apoyemos toda la planta del pie, la espalda y los codos apoyados atrás, y ahora desde aquí es una posición muy favorable, sin carga encima, para hacer una extensión de cadera, proyectando el pecho hacia adelante, ¿de acuerdo? Que no sea esto de quedarnos aquí, sino sacar el pecho hacia adelante. Saco el pecho y la cadera. Y desde ahí es muy fácil conseguir un estiramiento de los flexores de cadera, sobre todo del recto anterior femoral. Como tenemos la rodilla flexionada, lo localizamos en esa porción del cuádriceps. Desde ahí cojo aire, inspiro, abro la parrilla costal, suelto el aire. Y vamos a cambiar a la otra. Apoyo codos, proyecto la cadera hacia adelante. ¿Veis? Es esta situación. Lo que consigo es delegar todo el peso en la parte de atrás del apoyo, libero la columna de peso y consigo un estiramiento muy favorable de los flexores de cadera. Sobre todo esa porción del cuádriceps que siempre está tensa, que es el recto anterior femoral. Seguramente al adoptar esa posición notéis mucha tensión ahí en la cadera. Es porque lo estamos localizando en esa porción del recto anterior femoral. Y ahí ya tengo toda una secuencia. Hemos hecho pectoral menor, dorsal, pectoral menor, extensión torácica, flexores de cadera. ¿Veis? Son transiciones fluidas que voy de una a otra, evolucionando con el apoyo, con la asistencia de mi cajón. Y así no tengo que ir de allá, para acá, para el otro lado. Lo hago todo en el mismo sitio prácticamente. Vale, pues ya he estirado prácticamente todo el tren superior. Por lo menos esos grandes grupos musculares tónicos de cintura escapular del pectoral, del dorsal y la extensión torácica con trabajo de rotación. Vamos a por la cadera, ya le hemos dado un toquecito a los flexores, vamos a seguir con ella, pero desde esta situación de pie. Desde aquí vamos a hacer un estiramiento que para mí es de los más completos que hay. Con un pie arriba, lo que vamos a hacer es, y es importante que tanto el pie de arriba como el de abajo, sobre todo, estén mirando al frente, que no esté el de abajo separado, ahí, con la cadera girada. Mi cadera tiene que estar al frente, mis pies al frente, y este pie un poquito hacia atrás. Y ahora, desde aquí, fijaos qué posición más favorable para solamente dejar caer la cadera hacia adelante y notar todo el estiramiento de los flexores de cadera. Gracias a que tengo esta pierna arriba, mi cadera se queda en una posición neutra, con lo cual consigo una extensión de cadera, pero mi columna y mi tren superior ni se mueven, se mantiene muy estable porque esta pierna está arriba, está en flexión, y eso me garantiza la cadera en una posición neutra, localizando todo el estiramiento en los flexores. Cambiamos a la otra, los pies mirando al frente, este apoyo un poquito más atrás, aunque lo podéis regular según la movilidad de cada uno. Si aquí no llego, pues adelanto un poquito más, que tengo buena movilidad, lo atraso un poquito más. Y adelanto, me dejo caer hacia adelante. Solamente aquí, con ese desplazamiento, con esa proyección del centro de masas de la cadera hacia adelante, ya se nota todo el estiramiento de los flexores. Pero es que además, fijaos, estoy estirando también el gemelo. Hay una buena dorsiflexión del tobillo. Habrá personas que lo tienen un poquito acortado y se les levanta el talón. Bueno, pues poquito a poco intentar que el talón no se levante. Este es un gran ejercicio. Y os voy a enseñar desde aquí dos variables. Una, en vez de ir solamente hacia adelante, que es ya un buen estiramiento, lo que voy a hacer es ir hacia abajo con la rodilla flexionada. En vez de ir solamente hacia adelante, lo que voy a hacer es ir hacia abajo, ¿veis? Hacia abajo. Si voy hacia abajo, se flexiona la rodilla y localizo el estiramiento, sobre todo en el recto anterior femoral, en ese flexor de la cadera que es biarticular. Vamos a por la otra, y ahora en vez de decir hacia adelante, como hemos hecho antes, voy hacia abajo. ¿Veis? Solamente dejándome caer y llevando la rodilla hacia abajo,
ya noto el estiramiento del flexor, sobre todo de ese recto anterior femoral, el cuerpo siempre arriba, sacando pecho y acerco. Flexiono bien esta cadera y la otra hacia abajo. Y lo hacemos dinámico, desde ahí hacia abajo. Completísimo. La otra variable es esta. Hemos hecho hacia adelante, hemos hecho hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poquito hacia adelante, pero sobre todo abrazar la rodilla contralateral, llevarla cerca del cuerpo para localizar al estiramiento en este glúteo, en el glúteo mayor. Desde ahí acerco, acerco, acerco. Y otra vez. ¿Veis lo que estoy haciendo? Flexores de la cadera de la pierna extendida, gemelo, dorsiflexión del tobillo, glúteo, rotación torácica. Poco más se le puede pedir a un ejercicio, te lo da todo este. Vamos hacia el otro lado. Delante, abrazo, rodilla, giro. Fijaos con una posición cómo puedo variarla e ir incidiendo en diferentes zonas o diferentes estímulos. Todo esto es para los flexores de cadera, que repitiendo y alternando esa posición, veis cómo puedo incidir más hacia abajo, hacia adelante, incluir otros grupos musculares que también están por ahí con un carácter tónico. Y ahora vamos a darle protagonismo a un músculo que está aquí en la zona de la cadera, la zona posterior, que es el piramidal. Ese músculo es profundo, pequeño, pero muy molesto, porque en cuanto coge demasiado tono, afecta al ciático que pasa por ahí y a veces tenemos dolor. Así que es necesario darle un poquito de movilidad a ese músculo pequeño. Y para eso vamos a hacer, os voy a enseñar dos opciones. La primera es esta, que es la más sencilla, cruzar una pierna encima de la otra y dejarme caer hacia adelante. O simplemente hay muchos que cruzando la pierna se les queda aquí. Eso es porque le falta capacidad de movilidad a la cadera. Pues desde ahí solamente empujo la rodilla hacia abajo, intento crecer hacia adelante y con esto ya vais a notar el estiramiento del piramidal. ¿De acuerdo? Voy a poner de lado para que lo veáis, porque lo importante es ahora hacer una flexión de cadera, irme hacia adelante, pero no es esto, sino esto. ¿Veis la diferencia de estar aquí a estar aquí? Debo intentar ir con la columna lo más recta y lo más extendida posible. Así que la idea no es ir hacia abajo, sino ir hacia adelante. Con las manos me ayudo para proyectar el pecho hacia adelante. ¿Veis? Saco el pecho hacia adelante y ahora llevo mi pecho hacia adelante. Y ahora estoy haciendo una flexión de cadera. Antes, si hago esto, solamente estoy haciendo una flexión de columna, que además de no aumentar el estiramiento donde quiero, lo que voy a provocar es una flexión de la columna, empuje hacia atrás de los discos, que no es necesario ni deseable. Así que es importante que si quiero localizar más el estiramiento, no haga esto, sino esto, me extienda y ahora me proyecto hacia adelante. Si quiero ir bajando un poquito más, iréis notando que poco a poco iremos ganando un poquito más de movilidad porque el músculo se va relajando. Empujo la rodilla hacia abajo, saco el pecho hacia adelante y me inclino, me inclino, me inclino. Más que me inclino, flexiono la cadera. Estupendo ejercicio. Si este lo controlamos, que es una posición cómoda, a mí me gusta más este, que es una variable, pero donde el propio peso corporal me va a favorecer el estiramiento de ese piramidal. Y lo que vamos a hacer es cruzar una pierna encima de la otra, apoyo las manos suave porque todo el peso está encima de esta pierna. Bueno, encima de esta pierna, está encima de mí para favorecer ese estiramiento. Y volvemos a hacer lo mismo. No es esto, sino eso. Mi mirada va hacia adelante, giro un poquito la pierna, ¿veis? El apoyo lo giro un poco para notar el estiramiento de esa rotación y relajo. Y otra vez. El propio peso del cuerpo se va a encargar de hacer el estiramiento.
Y veis, solamente me agarro, me apoyo con los deditos, para no estar aquí empujando, sino ahí, que todo el peso esté aquí, y esto me sirve de equilibrio. Voy a por el otro lado, cruzo, si veis que se baja la pierna porque estamos muy acortados, agarro la puntita del pie, ¿veis? Y con la mano contralateral apoyo unos deditos. Esta tira un poquito el pie y esta se apoya para guardar el equilibrio. Y otra vez. ¿Que quiere un estiramiento más asistido todavía? Ya está, ya lo tengo aquí. Con el cajón me sirve para mantener la pierna, la parte de la tibia, totalmente horizontal y favorecer esa rotación externa. Y ahora lo que hago es bajar la rodilla, cuerpo al frente, la cadera está neutra, y al otro. Horizontal y la rodilla hacia abajo. Ya está, ya tengo ahí mi estiramiento activo, porque realmente esta pierna está activa, está manteniendo el equilibrio, la fuerza, y el cuerpo está arriba. 3 opciones para estirar el piramidal: sentadito, en equilibrio, en apoyo frontal. Bueno, nos quedan los aductores. Los aductores, lo clásico siempre esto de abrirse de piernas en el suelo, ¿no? Pero eso no es asequible a la mayoría, y además tengo opciones mucho mejores, como apoyar un pie arriba encima del cajón y que esté apuntando totalmente lateral, que no esté ahí, sino es importante que esté ahí para que las piernas queden completamente en este plano frontal. Y ahora fijaos qué sencillito, solamente me dejo caer hacia el lado y ya tengo el estiramiento de mis aductores. Regulo un poquito, me dejo caer, me dejo caer. ¡Guau! ¡Fantástico! Estable, sencillo, seguro y muy localizado en los aductores. Lo hago a un lado, vamos a por el otro lado. Miro hacia allá, plano frontal, y me dejo caer. Y estaréis diciendo, ¡los isquiotibiales! ¡Vamos a hacer este! No, no, este no, porque la mayoría de la gente hace esto. O peor aún, este pie, en vez de mirar hacia el lado, lo pone para allá, este aquí, y al final termina haciendo cosas como esta, que además de no estirar bien a los isquiosurales, estoy proponiendo a la columna una posición de flexión. Los isquiotibiales se estiran desde la cadera, no hace falta llegar a tocarse la puntita de los pies. Entonces, mirad, como tengo el cajón, me ayudo del cajón para jugar con la anteversión y retroversión de la cadera, pero liberando la zona lumbar, porque esto aquí, la zona lumbar está muy tensa, así que lo que hago es liberar la zona lumbar aquí, y ahora fijaos, relajo, y lo que hago es una extensión de cadera y una rotación de la cadera, hasta que la columna quede recta, estable y extendida, y las rodillas un pelín flexionadas, no las quiero bloqueadas, ni tampoco flexionadas, hay un pelín de flexión. ¿Veis? Relajo y estiro los isquiosurales desde los isquiones, elevo los isquiones hacia arriba, la cadera gira y tira de los isquiones hacia arriba. Un estiramiento activo que le da un poquito de trabajo al erector. Desde aquí hasta incluso yo muchas veces lo que hago es activar al erector, y ahora trabajo un poquito los abdominales, meto el abdomen hacia adentro, reduzco el diámetro abdominal, ¿veis? Respiro con el diafragma, con la respiración de toda la parrilla costal, y la faja abdominal está cerrada. Y relajo. Y otra vez todo. Estiro isquiosurales, estos brazos están empujando un poquito, la espalda está recta, extendida, el cuello empaquetado, la cadera en rotación posterior, noto el estiramiento de todos los isquiosurales, y no necesito nada más. ¿Que quiero un poquito más de intensidad? Perfecto, pues adelanto una pierna. ¿Veis? Y esta pierna ya tiene mucha más flexión de cadera. Y hago lo mismo.
Desde aquí, extiendo. Desde aquí, extiendo. Voy con la otra. Importante, acordaros, los pies tienen que mirar hacia adelante. No quiero esto, porque si no, entonces la cadera se pone de lado. Ahí. Yo siempre digo que donde cueste, ahí es. Si estoy aquí y no me cuesta, es que he liberado la tensión de donde la necesito. Y yo necesito darle tensión aquí para estirar ese músculo que está tensionado, generalmente molesta, no es muy cómodo, pero es justo ahí. Y ahí tengo mi estiramiento. También podría jugar, en vez de con los brazos, si tengo buena movilidad de cadera, por ejemplo las chicas que tenéis más movilidad, podemos apoyar los antebrazos. Relajo y estiro. O desde aquí, flexiono y extiendo. Flexiono y extiendo. Flexiono, extiendo. Desde aquí, rotación torácica, adelanto pierna contralateral, rotación torácica y noto el estiramiento del bíceps femoral, que es la parte más externa. Este estiramiento es fantástico, pero molesta un poquito. Probarlo, ya veréis cómo al hacer esa rotación con la mano apoyada aquí para que la columna descanse pero pueda mantener mi extensión, vais a notar todo el estiramiento de esa porción del bíceps femoral, que es la más tónica, que es la más tensa. La gente al final estira los isquiosurales de la parte interna, que no son los más acortados, la más acortada es la parte externa, así que ahí tengo esa progresión. Bueno, pues ya veis cómo puedo ampliar mi repertorio con un cajón, con un apoyo. Que no tengo un cajón, seguramente tenéis una silla, tenéis una banqueta, tenéis algo para poder estirar, o sobre todo a veces cuando podamos salir por ahí a correr, pues no puedo tirarme al suelo, pues cojo una altura y desde aquí puedo hacer mi sesión de estiramientos en el exterior, en el jardín de casa, no sé, lo que podáis tener, pero para salir un poco de los tradicionales estiramientos tumbados en el suelo, o muchas veces la gente se busca ejercicios demasiado retorcidos e incluso agresivos, con posiciones que ni localizan el estiramiento y por otra parte lo que van a hacer es agredir a otras articulaciones. Con esto que hemos hecho aquí tengo una secuencia de ejercicios donde voy a conseguir todo el estiramiento de todos esos grupos musculares tónicos, flexores de cadera, piramidal, isquiosurales, aductores y vuelvo a repetir todo al otro lado. Con lo cual puedo rellenar aquí 20-30 minutos de movimientos continuos de forma activa y conseguir un estiramiento, una sesión muy completa de unos estiramientos dinámicos, pero seguros, estables, indicados para cualquier persona, no necesitan grandes exigencias técnicas, que pueden ser adaptados para cualquier rango de movilidad, ya sea muy acortado o sea muy móvil. Al final me permite ese apoyo conseguir ampliar y modificar la intensidad del ejercicio en cuanto al estiramiento. Bueno, pues esa es mi recomendación, que no hagamos los típicos estiramientos pasivos, que no son malos, pero para seguir avanzando, seguir progresando y sobre todo que sea atractivo, motivante, entretenido, que eso de estar estirando ahí mientras que hablo con el otro, eso es casi perder el tiempo, ¿de acuerdo? Estos ejercicios los debíamos hacer, pues, hacer una sesión para ellos solamente, no esta gente que dice, bueno, yo estiro al final, no, tú estiras al final, no, tú has estado ahí cumpliendo unos minutos, pero eso no es estirar. Estirar requiere hacer series, rotaciones, secuencias, dedicarle tiempo. Acordaros, la movilidad se gana día a día y se pierde día a día. Estos días que estamos confinados es imprescindible darle prioridad al trabajo de movilidad, sobre todo a lo que hemos hecho hoy, a esos músculos tensos que nos invitan a situaciones cifóticas, a desequilibrios posturales. Consigo quitarle tensión y reequilibrar mi postura.